Muy bien, mis queridos hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso que Él nos entrega. Vamos a ir en oración para que nuestro Dios pueda hablar a cada una de nuestras vidas. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y orar a nuestro Dios. Te damos gracias, eterno Dios, en esta hora, porque hemos podido, eterno Dios, alabar y bendecir tu nombre con nuestros corazones, eterno Dios, con nuestras acciones, eterno Dios. En esta hora, Padre Celestial, queremos que usted, Señor, pueda darnos el consejo de su palabra, nos pueda entregar el mensaje de su palabra, eterno Dios, y pueda hablar a nuestras vidas. Quédate con nosotros, eterno Dios, que tus hijos escuchan. Utiliza mis labios, mi mente, Señor, para que todo lo que pueda pronunciar, eterno Dios, provenga netamente de ti, Señor. Somos instrumentos en tus manos, porque tu palabra, Señor, proviene del Dios Todopoderoso, aquel que hizo los cielos y la tierra. Gracias, Padre Celestial. Nos quedamos delante de ti. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Hoy domingo comenzamos, ¿no es cierto?, el mes de la familia. Como en el calendario litúrgico encontramos estas citas que ya las habíamos comentado en el estudio de la palabra del Señor el día jueves. Mi hermana Cecilia nos trajo un maravilloso estudio, ¿no es cierto?, en relación al libro de Marcos, en el capítulo 10, que habla efectivamente del matrimonio. Y hoy en día nuestro calendario litúrgico está enfocado justamente en ese mismo texto. Y es un texto donde el Señor se refiere en forma, podríamos decir, circunstancial al tema del divorcio. Pero es un tema bastante controversial y tiene muchas aristas y situaciones en torno al matrimonio. Pero recuerdo perfectamente que nuestra hermana Cecilia nos llevaba al Antiguo Testamento y nos hacía ver que nuestro Dios tenía un diseño, y es un diseño que no sufre modificaciones, es un diseño que permanece por la eternidad. Y efectivamente, mi esposa daba lectura al libro de Génesis, donde dice que el Señor creó al hombre y a la mujer, ¿no es cierto?, de acuerdo a su imagen y de acuerdo a su semejanza. Y dice que este hombre y esta mujer los une en un vínculo perfecto de vivir, ¿no es cierto?, junto por el resto de nuestras vidas. Y allí hablaba el Señor que lo que Dios une, ningún ser humano lo puede disolver o lo puede, ¿no es cierto?, separar. Y vamos a ir al libro de Marcos, en el capítulo 10, del versículo 2 al 16. Es un trozo de la palabra del Señor, donde al Señor lo quieren poner a prueba. Quieren saber cuál es el pensamiento del Señor con respecto al divorcio. Así que vamos a dar lectura en el nombre del Señor a estos versículos
de Marcos capítulo 10, del 2 al 16. Y dice así: y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo le dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra, dice, lo hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y le dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete, dice, adulterio. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que presentaban. Y viniendo Jesús, se indignó y le dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos y poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Palabra del Señor. Muy bien, mis queridos hermanos. El texto de hoy es un excelente tema sobre la familia, sobre cómo está fundada, ¿no es cierto?, este vínculo, esta familia, esta constitución que el Señor, ¿no es cierto?, allí creó. Pero lo más importante aquí es el amor, que es el fundamento de la familia que la mantiene unida. Lo más importante en la familia es el amor de ambos. Pero este amor no solamente es el amor entre el hombre y la mujer, sino que el amor que proviene de Dios. El amor que proviene de Dios. El matrimonio no se trata de un simple contrato legal para compartir, ¿no es cierto?, los bienes, sino se trata de una comunión profunda entre el hombre y la mujer. Fíjense que los fariseos y los escribas quisieron de alguna manera poner a prueba a Jesús, preguntándole sobre este tema del divorcio, para ver en qué posición estaba el maestro, cuál era su forma de pensar. No le preguntaron porque ellos querían aprender, no, le preguntaron porque ellos querían ver en qué posición estaba Jesús con respecto al divorcio. Y allí nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, menciona lo de Moisés. Bueno, ¿qué dice Moisés con respecto a esto? Y efectivamente, Moisés allí tiene un contrato donde dice que, ¿no es cierto?, el divorcio es lícito por algunas circunstancias, por alguna infidelidad o por alguna situación en especial. Y nuestra hermana nos enseñaba que antiguamente los esposos daban carta de divorcio a su mujer por cualquier circunstancia de la vida.
no era algo concreto, sino que eran sus propios caprichos, podríamos decir, o sus intenciones. Muchas veces porque preparaba un alimento no en las condiciones, le daba carta de divorcio. Imagínense ustedes, tan livianamente el hombre tomaba, ¿no es cierto?, una determinación contra su esposa. Pero eso no era de Dios, porque dice la palabra del Señor y Jesucristo se remonta al Génesis, al diseño original que el Señor, ¿no es cierto?, allí fundó, que el diseño de Dios es de la familia indisoluble, que no tiene término. Fíjense, mis hermanos, que yo traté de buscar en el Código Civil, en el artículo 102, y habla que el matrimonio se define como un contrato solemne entre un hombre, ¿no es cierto?, y una mujer, que se unen indisolublemente por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Miren qué interesante es este artículo, el 102 del Código Civil. Y nosotros, ¿no es cierto?, tiene términos muy, muy, muy importantes, como el matrimonio no es que un día estamos casados y al otro día separados. Dice indisolublemente, o sea, no se separa. Entre un hombre, dice, y una mujer, con el fin, ¿no es cierto?, de amarse, pero también con el fin de procrearse. Que el Señor, ¿no es cierto?, también allí nos unió en matrimonio con ese fin de poblar, ¿no es cierto?, este universo. Pero las cosas han cambiado, mis queridos hermanos. Ya este artículo ha sufrido modificaciones. Ha sufrido modificaciones. ¿Por qué ha sufrido modificaciones? Porque el hombre de alguna manera va avanzando, ¿no es cierto?, con los vaivenes o las ideologías de la vida o de este mundo, para poder captar adeptos o incluirse en una sociedad, ¿no es cierto?, donde todo tiene validez, y ir caminando sobre los vaivenes de la vida. Esto no escapaba en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús también habían infidelidades. Por eso los fariseos y los escribas querían saber la opinión de Jesús. Si el Señor verdaderamente estaba, ¿no es cierto?, con este tema del divorcio, o se inclinaba por otro pensamiento. Pero el Señor fue muy claro en su palabra. El Señor, o muy fundado, lo que significaba la constitución de la familia. Y le respondió a ellos con la palabra del Señor. Vuelve atrás, vuelve al Génesis, para decirle que la unión de un hombre y una mujer, ellos forman una sola carne. En el concepto del amor de Dios, en el concepto del amor de Dios, esa es la unión que el Señor hace perdurar
por el resto de nuestras vidas. El permanecer unidos en matrimonio no significa que estemos exentos de dificultades o exentos de problemas o diferencias, porque vivimos, ¿no es cierto?, unidos, pero también cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, tiene un propio pensar, un propio actuar. Pero lo más importante es cómo, ¿no es cierto?, podemos combinar o unir nuestros propios pensamientos con el pensamiento de nuestra esposa, con el pensamiento de nuestro esposo. Y eso solamente se consigue con el amor que el Señor ha puesto en nuestras vidas y en la vida de nuestro matrimonio. Con altos y bajos, con situaciones, con la vida de nuestros hijos muchas veces. Pero ¿cómo podemos salir adelante? ¿No es cierto? ¿Cómo saltar aquellas barreras para permanecer unidos como el Señor así lo quiere? Para dar respuesta a Jesús a la pregunta sobre el divorcio, Él se apoya en el diseño original. Él se apoya allí en lo que Él había creado. Y ese diseño no ha sufrido cambios. Por eso que el Señor da respuesta a la pregunta del divorcio, no comentando el tema del divorcio, sino trasladándose, ¿no es cierto?, al comienzo, trasladándose al principio de las cosas. Hoy en día, mis queridos hermanos, podíamos comentar ese día jueves cómo el matrimonio ha sufrido variaciones. Ya, ¿no es cierto?, las uniones tienen algunas cláusulas. Ya no es por toda la vida, sino hasta que nos mantengamos unidos, pero puede ser por 1, por 2, por 3 años. Y hay una nueva, ¿no es cierto?, un nuevo Código Civil donde hay muchas, ¿no es cierto?, allí cláusulas que permiten que el matrimonio pueda sufrir alguna separación y puedan, ¿no es cierto?, ellos salir, ¿no es cierto?, por la puerta, podríamos decir, por la puerta ancha, sin ningún problema, ¿no es cierto?, y puedan después volverse a unir a otras parejas. El matrimonio ha sufrido, ¿no es cierto?, ha modificado, se ha trastocado, ¿no es cierto?, el tema del matrimonio. Pero el verdadero matrimonio que permanece, mis queridos hermanos, es porque el amor de Dios está allí en ellos. Que ese es el amor que perdura, ese es el amor que permanece, ese es el amor, ¿no es cierto?, que hace que los problemas, las dificultades puedan sobrellevarse. Hace que el amor, ¿no es cierto?, una a la pareja, una al esposo, una a la esposa. Como dije, en el tiempo de Jesús había también mucha infidelidad. Y conocía muy bien, dice, las normas que había dado Moisés a su pueblo. Por eso responde que fue por terquedad y dureza de sus corazones. Aquí hay algo importante, mis queridos hermanos.
el Señor habla de la dureza y la terquedad de vuestros corazones, que se produce todas estas anomalías, todos estos comportamientos o todas estas... El corazón, ¿no es cierto?, es muy importante. El corazón es algo fundamental. Por allí habla, ¿no es cierto?, que el corazón emana la vida del corazón. Proverbio capítulo 24 dice que de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Entonces el Señor se refiere a la dureza del corazón de aquellos que Moisés de alguna forma había creado este tema del divorcio. ¿Cómo estará nuestro corazón? ¿Tomará decisiones apresuradas? ¿Caerá en faltas? ¿Cómo está nuestro corazón? Por eso es importante, mis queridos hermanos, que nuestro corazón tenga, ¿no es cierto?, del amor del Señor. Y de ese amor que perdura para siempre. Y une las parejas por el tiempo que el Señor lo estime conveniente aquí en este mundo. Y sabemos que la unión del Señor es por toda nuestra vida aquí en la tierra. Indudable, mis queridos hermanos, que muchas veces hay situaciones, ¿no es cierto?, de personas que se han unido en matrimonio y se han separado, pero por fuerzas mayores. Y nosotros decimos que esa unión no proviene del Señor, no está el amor del Señor en esa unión. Por eso es que fue necesario que ellos pudieran tomar rumbos diferentes, porque está en juego quizá la vida de una mujer, la vida seguramente de aquella criatura, la vida de sus hijos. Muchas veces es necesario, pero el verdadero amor que proviene de Dios no es indisoluble, sino que permanece por el resto, ¿no es cierto?, de nuestras vidas aquí en este mundo. Mis hermanos queridos, Dios pueda bendecir nuestras familias, Dios pueda bendecir a nuestras esposas, Dios pueda bendecir a nuestros esposos, y sigamos, ¿no es cierto?, sigamos creciendo y sigamos amando a nuestras familias con el amor que el Señor un día tuvo con nosotros al fundar esta maravillosa institución de la familia, donde el hombre y la mujer se unirán y serán una sola carne, un solo pensamiento ante el Señor. Oremos a nuestro Dios. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora, eterno Dios, te damos gracias, Señor, por ese tremendo privilegio que un día, Señor, tú tuviste con nosotros, de unirnos, Señor, en el vínculo del matrimonio, eterno Dios, solamente por el amor que tú tenías por nuestras vidas. Y ese es un amor, Señor, que permanece para siempre, eterno Dios. Permanece en nosotros la fe, permanece también la esperanza, pero el amor es lo más grande que tú has tenido con nosotros. Dios de los cielos, yo te pido una bendición por toda la familia de nuestra iglesia. Bendíceles a cada una. Y sigue, Señor, con ellas unidas. Que siempre, Señor, puedan amarse con ese amor maravilloso que proviene de ti.
Ayúdanos, Señor, a saltar todas las barreras, todos los obstáculos que tengamos por delante. Pero siempre, Señor, tomados de tu mano, porque tú, Señor, eres el que nos ayuda, eres el que nos sostiene, Señor, y eres, Señor, quien permanece unido, Señor, junto a nosotros. Ayúdanos, eterno Dios, y quédate con nosotros. Sigue acompañándonos en este momento, Señor, donde compartiremos la comunión, compartiremos el pan, compartiremos el vino, en el sagrado, Señor, en esta santa cena, Señor, que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Gracias, eterno Dios. En el nombre bendito de Jesús oramos en esta hora. Amén y amén.